Regresamos con el economista Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs, con quien vamos a hablar sobre el sector. Lucho, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien. Cuéntanos primero cuál es el balance general, cuál es la imagen desde arriba del sector de AFPs. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántas personas? ¿Tamaño del fondo? ¿Cuál es el ratio de crecimiento del fondo? Cuéntanos un poco cuál es el estado actual del sector de AFPs. Perfecto. Mira, el sistema ya acaba de cumplir 21 años, en noviembre del año pasado, ya alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo, es un sistema joven todavía. ¿Por qué joven? Porque la mayoría de las personas que están en el sistema, diríamos las que se han pensionado del sistema, no han estado toda su vida útil laboral en el sistema. Han sido gente que se pasó del sistema público a la mitad de su carrera y después terminó en el sistema privado de pensiones. Todavía no hay un jubilado que entró de joven, natural, al sistema. Una persona entra al mercado laboral a qué edad en el Perú? 25 años podría ser al mercado formal. Claro, y se jubila a los 65, son 40 años. Entonces el sistema tiene 21 años, entonces todavía no hay diríamos, un jubilado natural del sistema. Claro, entonces las críticas, me estoy adelantando un poco, pero esas críticas que dicen que las pensiones son muy bajas, cómo una persona se va a graduar de un sistema con una pensión tan baja, claro. No están tomando en consideración que todavía nadie ha terminado todo el proceso. Exactamente, digamos. Eso es uno de los problemas que hay que tomar o sea, una de las consideraciones para poder hablar con propiedad respecto al nivel de las pensiones. Correcto. Entonces, el sistema es aún joven, sin embargo ha tenido un desarrollo bastante importante. Hoy día contamos con 5.700.000 afiliados. Digamos, eso es un crecimiento promedio muy alto, diríamos, durante los 21 años. Y eso es, de los cuales aproximadamente unos 2.600.000 son los que aportan regularmente. Entonces, no es la cantidad de gente que está registrada, sino es una porción, menos del 50%. O sea, de la PEA, ¿qué porcentaje está en la AFP? Bueno, son 16 millones de habitantes. Correcto. Y entonces tú tienes 5.700.000 registrados, pero en realidad deberíamos contarse 2,5 millones, que 2,5 millones son los que cotizan de manera regular. Entonces, eso es bien importante tomar en consideración. En el caso del sector público, tú tienes 3 millones registrados, 1,5 millones cotizando de manera regular. Entonces, estamos hablando en el país en su conjunto de 4 millones que ahorran de manera regular para su pensión, tanto en el sistema público como en el sistema privado. O sea, las AFPs tienen poco menos de 20% de la PEA dentro de su cartera, más o menos 17 y medio tal vez. Exactamente, correcto. Poco menos de 20%, exactamente. Entonces, sí, es poco, y por eso es que se habla mucho de la importancia de la formalización, porque hay que traer más gente de la PEA al trabajo formal para que se integre a los sistemas diríamos, de protección social. Sin embargo, digamos, dentro de los que ya están registrados no todos ahorran, entonces el esfuerzo también tiene que hacerse para que la gente que ya esté en el sistema ahorre de manera más regular. ¿Y ustedes han hecho el estudio de en cuánto crece la PEA y en cuánto crece los que están regularmente cotizando, para saber, digamos, para saber si están convergiendo o desconvergiendo? Bueno, sí, en realidad hemos notado un aumento, diríamos, cuando ha habido crecimiento sostenido en el país, la PEA, o sea, el trabajo formal ha crecido de manera importante. Con lo cual naturalmente crecen. Exactamente. Lo que ha sucedido en los últimos 2 o 3 años, a partir de la reforma del 2012, es que comenzó a crecer, hubo tanta confusión respecto al sistema privado, creado por la reforma misma, que mucha gente se fue al sector público. Entonces ha crecido más la gente que se afilió al sector público que al sector privado. Sin embargo, esa tendencia se está revirtiendo y de nuevo estamos llegando al crecimiento, diríamos, natural, diríamos, de un poquito más acelerado del sector privado. Es lamentable porque en realidad debería de haberse explicado mucho mejor a los trabajadores dónde es que van a sacar una mejor pensión, dónde es que hay una rentabilidad y dónde es que tienes tú una cuenta individual. Porque una cosa es entrar a un sistema donde tú pones tus ahorros y diríamos en una bolsa y de ahí se paga a los pensionistas,
y con la esperanza de que cuando te jubiles a ti te va a tocar que los jóvenes paguen para ti para que tengan una pensión. Eso es un esquema que es el público, y otro esquema es cuando tú tienes una cuenta individual donde cada mes que ahorras va a tu cuenta. Y no, eso es que una cuenta individual. La narrativa de la pensión pública es que no importa cuánto tú aportas, el Estado siempre te va a pagar. Esa es, digamos, la idea sencilla que tienen las personas en la cabeza, claro, que no necesariamente es la verdad, pero es lo que las personas no es la verdad, porque lamentablemente, idea, ¿no? lamentablemente para conseguir una pensión en el sector público tú tienes que demostrar que aportaste 20 años en los 40 años normales que trabaja uno. Entonces, esos son 240 meses. ¿Qué pasa? El Banco Interamericano ha hecho un estudio y efectivamente ha encontrado que más del 50% de las personas que están en el sistema público no van a recibir una pensión porque no van a poder cumplir con los 20 años de aportes que requiere el sistema público. En el sistema privado no existe tal requisito. En el sistema privado tu pensión dependerá de cuánto dinero tienes en tu cuenta individual. Entonces, ahí viene la importancia de que mientras más temprano comienzas en tu vida laboral a aportar, mucho más tiempo se va a capitalizar, va a ganar intereses por mucho más años, y al final de tu vida laboral, a los 65 años, vas a poder contar con un fondo que ha crecido a lo largo de los 40 años. ¿Ustedes tienen alguna manera de comparar cuál es el mínimo de pensión en el sector público y cuál es, siguiendo el proceso regular de las AFPs? O sea, después de 40 años, ¿cuánto sería la pensión mínima? En el Estado tú tienes una pensión mínima de 420 soles por mes, ¿no? Y diríamos, para tener esa pensión en el sector privado tú tienes que tener un fondo al momento en que te retiras, en tu cuenta individual, aproximadamente unos 74.000 soles. Con 74.000 soles tú puedes garantizarte un 420 en valor constante, diríamos, para el resto de tu vida, hasta que te mueras, ¿no? Dependiendo de que también puede variar, puedes irte por el retiro programado y te puedes subir un poquito más, pero si te vas por una renta vitalicia, se puede garantizar eso. Imaginemos que una persona trabaja 20 años, así es, que es exactamente lo que tú necesitas aportar en el sector público para que el sector público te dé a ti los 420 soles. ¿Cuánto es lo que tendría que tener de sueldo una persona para, aportando 20 años, llegar a estos 74.000 soles de fondo? ¿Tienes una idea? Uno puede llegar con el salario mínimo, pero dependiendo de qué momento comienzas a ahorrar. O sea, mientras más tarde comiences a ahorrar, menos se va a ir capitalizando. ¿Por qué? Una persona que recibe, por decir, un sueldo mensual de 1.000 soles, después de 20 años, podría tener una pensión mucho mayor que la que pudiera haber obtenido en el sector público. ¿Por qué? Porque en el sector público tú tienes, la mínima es 420 y la máxima es 800 y fracción. Entonces, justamente el gobierno, al no poder pagar las pensiones con los aportes de los trabajadores activos, lo que ha hecho es contener los beneficios. O sea, los ha reducido, o sea, los ha limitado. ¿Por qué? Porque no puede pagar más. ¿Por qué? Porque los aportes no alcanzan más que para pagar... está quebrado. Sí, es la verdad. Alcanzan para pagar menos de la mitad. En realidad, el resto se paga por transferencias del Tesoro, se paga por los dividendos de Electroperú, se paga por una pequeña rentabilidad que tiene el Fondo Consolidado de Reservas. Entonces, todos son fondos públicos al final. Estamos pagándole no solamente la mitad de digamos, las pensiones con los fondos de nuestros impuestos, sino que además estamos pagando a 450.000 personas de pensión 65. Estamos pagándole media pensión a 530.000 personas y una pensión completa a 450.000 personas. Y eso va a seguir subiendo. O sea, entonces estamos en ese es un sistema que, a diferencia de otros programas como Juntos o Caliwarma, no es un sistema en el que tú te gradúas. No. Ahí ya es hasta que tú te mueras. Claro, ahí hasta que te mueras y además tienes beneficios después de que te mueres. Entonces, es toda una carga que muchas personas han dicho, bueno, ¿de qué te preocupas si es menos del 1% del Producto Interno Bruto? Pero eso es cada año. Si no eliminamos el sistema y lo traemos todo eso a valor presente, ¿cuánto nos va a costar en el tiempo?
El cálculo es que nos cuesta más o menos un poco más de 100.000 millones de dólares, un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto del país. Claro. Eso es una carga fenomenal para las futuras generaciones. Y que va a ser políticamente difícil retrotraer para cualquier otro gobierno, ¿no? Nosotros propusimos en el 2012 una alternativa en el cual, diríamos, se podría pasar a las personas del sector público al sector privado, pero no con un bono de reconocimiento como el que se dio en el año 94-95, sino con un bono que sea líquido, en el cual, diríamos, se pudiera transar en el mercado, conseguir los recursos y ponerse a invertir en lo que se invierte actualmente en las AFPs, que tienen una rentabilidad, la más alta rentabilidad de largo plazo que cualquier otro instrumento en el país. Cualquier otro instrumento. No hay instrumento que compita en términos de rentabilidad de largo plazo, que es lo que importa para una pensión. Correcto. No es el día a día, que hoy día subió, un día bajó, no. Es cuánto ha venido en promedio ganando el sistema privado de pensiones para sus afiliados, 9.27% al año. Promedio anual. En promedio anual. ¿Cuánto ha ganado la CTS en promedio? 5.23%. ¿Cuánto ha ganado los fondos mutuos en soles? 4.33%. ¿Cuánto ha ganado los depósitos a plazo en los bancos? 4.24%. No hay. Y eso en 20 años son diferencias gigantescas. Son gigantescas. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Luis Valdivieso sobre el sistema de AFP. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos conversando con el economista Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs, sobre el sistema privado y público. Lucho, ¿cuál es el tamaño del fondo de AFPs el día de hoy? Hoy día es 114.000 millones de soles, pero diríamos debemos tomar en consideración que se han jubilado ya 130.000 personas, ¿no? Entonces, el fondo... Ya tienen 130.000 jubilados. Así es, aproximadamente, estamos hablando de números aproximados. Son como 77.000 jubilados, después tienes, diríamos, 56.000 personas que están recibiendo, familias que están recibiendo una pensión de sobrevivencia. Tienes 10.000 personas que tienen pensión de invalidez. Entonces, eso es muy importante porque son beneficios que son mucho mayores. Y es algo que la mayoría de personas no tienen en consideración, ¿no? ¿En el sistema público existe un seguro de invalidez? Sí, también existe un seguro de invalidez, pero diríamos, no es clara la forma en cómo se calcula. Lo que sí es cierto es que en el sistema privado hay todo un procedimiento. Incluso hay un comité médico que evalúa las solicitudes de invalidez. Una vez que se determina de que hay una invalidez, ya sea total o parcial, si es parcial, te pueden dar el 50% de tu sueldo. Si se vuelve permanente... ¿De por vida? Ese es el seguro, claro, bueno, de por vida. Si es total, te dan el 70% de tu sueldo. Entonces hoy día las pensiones de invalidez son del orden de 1.400 soles mensuales. La gente, diríamos, que ha sufrido... Eso es un beneficio extraordinario. Y el de invalidez también, porque le da, diríamos, no solamente al beneficiario directo, que puede ser la esposa, y a los hijos menores de 18 años, ¿no? Entonces, diríamos, hay una distribución porcentual del total de la remuneración. Algo que es interesante, porque en discusiones recientes que han habido, no se ha tomado en consideración la importancia de un seguro de sobrevivencia de invalidez y gasto de SPR, que es bien importante. Claro, también. son choques, que uno que no generan puede inmensos Uno no puede anticipar, exactamente. Quisiera preguntarte, y te ruego, con la amistad que nos tienes y además con el respeto a los televidentes, si puede ser lo más sincero posible, ¿cómo ha sido la relación en estos 5 años con la Superintendencia de Banca y además cuál ha sido el resultado 2 años después de la reforma que se hizo en el 2012? Mira, la relación no ha sido muy fácil, no solamente con la superintendencia, diría yo. La reforma no ha sido conversada. O sea, nosotros se nos ha llamado en los últimos digamos, minutos. Incluso yo fui invitado a la Comisión de Defensa del Consumidor, donde se aprueba el dictamen de la reforma, en la mañana en que se aprueba, cuando ya estaba todo determinado. Fui a presentar, diríamos, una reforma de carácter integral a la comisión de expertos que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo reporte nunca se hizo público.
Nadie sabe cuáles de las recomendaciones de ese grupo de expertos se tomaron en consideración. Nosotros no se nos preguntó qué es lo que se podía hacer, qué era lo que era deseable, qué era lo que se podía hacer. Claro, tampoco uno espera que sean las AFPs las que proponen las reformas, No pero es la por lo propuesta, menos, pero por lo menos que se converse, Claro. que por lo menos, además dudo que en el panel de expertos del SBS exista un par de personas que hayan tenido el conocimiento de cómo funciona el sistema de AFPs. Exactamente. O sea, no es que uno quiera hacer la ley, pero lo que sí es importante, uno conoce los problemas y uno conoce los lugares donde, diríamos, hay cosas por hacer. ¿Cuál es el balance 2 años Bueno. después? Entonces, ¿qué pasó? Vieron un montón de cosas buenas, ¿ya? O sea, no es que todos, yo nunca he sido negativo, yo reconozco las cosas importantes. O sea, un gran esfuerzo se hizo, por ejemplo, para ayudar a recobrar diríamos, las deudas de las empresas privadas que le descontaban a sus trabajadores y no pagaban. Entonces se nos permitió acumular los juicios, porque nosotros tenemos como 550.000 juicios de empleadores que le han descontado a sus trabajadores y no les han depositado en su cuenta. Todos los abogados deben de estar tomando nota ahorita para 550.000, aplicar a ese ok. portafolio como... Es increíble, el gasto es extraordinario. Pero ¿qué pasaba en el pasado? Que teníamos que hacer un juicio por cada mes que dejaban de aportar, que descontaban y no aportaban. Entonces ahora se pueden agrupar, diríamos, los meses y se pueden hacer, todo se incorpora en el mismo expediente. ¿Tienen una idea de cuál es el gasto legal como porcentaje del...? Mira, varía. Porque eso no sale del portafolio, eso sale de la No, renta, eso sale de las rentas de las AFPs. Son parte de los gastos administrativos que llegan prácticamente como 17%. Imagínate, es gigantesco. O sea, es un gasto administrativo muy importante. Incluye otras Eso cosas. tiene que ver con reformas legales, administrativas, ¿no? Claro, eso ayudó muchísimo. Otra cosa que ayudó fue la reforma fiscal, un componente de la reforma fiscal que hizo Luis Miguel Castilla, que era, estos empresarios, sinvergüenzas, no solamente descontaban y no aportaban, sino que además, al descontarle, lo contaban como gasto, entonces descontaban de su masa tributaria y pagaban menos impuestos, como si lo hubieran descontado Claro. y pagado. Entonces, Castilla agarra y dice, no, si tú descuentas y no pagas, yo no te puedo permitir que lo consideres gasto. Obviamente. Porque no lo has gastado, te has quedado con la plata. Entonces, eso Pero además debería haber una multa. Claro, eso fue importante hacerlo en ese momento. ¿Qué no se hizo? No sé, el Estado, que también debe una cantidad sumamente importante, le hemos presentado 2 veces un plan de reestructuración. Porque el problema no es... ¿Cuánto le debe el Estado a las AFPs? Si lo traes a valor actual, o sea, diríamos con todas las penalidades, así como cuando la SUNAT... Claro. Si tú no has pagado, la SUNAT te pone una penalidad mata, de todo, claro. te mata. Okay. Si le pones todo eso, lo que le manda la ley, nos debe un poco más de 10.000 millones de soles. Que se sumarían a estos 114.000. Por supuesto, que son plata del afiliado. Porque si nosotros recuperamos ese dinero, no nos quedamos. Se lo Claro, se lo eso es parte de los depositamos en su fondos de cuenta. los que están... Claro, hay una parte que tiene el costo de administración, hay una parte que tiene el seguro, ¿no? Entonces es muy importante que se recupere todo. Ahora, lo que nosotros dijimos es, miren, vamos a sentarnos a discutir. Primero reconozcan que deban este dinero, porque no lo quieren. Por lo menos hay un reconocimiento. Vamos a hacer una reconciliación. No nos hemos sentado a hacer la reconciliación. Una vez ya se hizo un esfuerzo, ¿y qué pasa? Que las municipalidades y los gobiernos regionales, que son los principales deudores, aunque hay ministerios también que son bastante grandes deudores, ¿qué dicen? Bueno, mira, el gobierno regional, este es Yo estoy de paso. de la administración pasada. Sí, Yo claro. no voy a agarrar este paquete, a mí no me vengas a cobrar responsabilidades de otros, ¿no? Claro. O sea, igualito en las municipalidades. Esta es la administración anterior. Entonces, acá hay un problema serio. Mira, la otra cosa que se ha propuesto en el Congreso es que esto sea un delito penal. O sea, ¿qué pasa? Que en el país no hay una fiscalización seria Que ese es el del problema pago de de la- obligaciones previsionales. Que ese ha sido el gran problema, se me acaba el tiempo, pero ese ha sido el gran problema de las reformas de este gobierno en particular. Han reformado como si el sistema de administración de justicia funcionara bien. Cuando no funciona, entonces todas las reformas que tú haces empeoran la situación Pero actual. mira la paradoja. Nosotros, por ejemplo, antes lo supervisaban los pagos previsionales el Ministerio de Trabajo. De ahí pasó a la Superintendencia. Ahora regresó al Ministerio de Trabajo.
Cuando estaba ahí en todo eso, nosotros ofrecimos, vamos a entrenar a esta gente en cuestiones previsionales para que puedan analizar la planilla, sepan cuánto tenían que aportar y todo. No, el sector privado no le puede pagar entrenamiento a los la fiscal lo hace, perdón, la SUNAT lo hace. Bien, Lucho, te agradezco muchísimo por tu visita. No, y gracias por el tiempo. Bastante enriquecedor en cuanto a conocimiento. Gracias por... Te agradezco la invitación. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.